Muy buenos días desde la Asociación Gente para Servir. Les damos la bienvenida a nuestro tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. E iniciando esta nueva semana, dándole gracias a Dios por el regalo que nos da de ir a su palabra. Hoy meditando en Hebreos capítulo 5 y Miqueas capítulo 6, versículo 8. Es nuestra invitación entonces para que tengamos presente que en este mes estamos eh, viendo cómo la palabra del Señor está encarnada en Jesucristo y cómo a través de Jesucristo nosotros podemos entender de una manera sobrenatural esa verdad que nos libera. Y por eso es tan importante, antes de ir a nuestra enseñanza, tener presente lo que dice el Salmo 119, versículo 92 al 95. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han guardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Qué palabra tan extraordinaria y de qué maneras que podemos aplicarla para acercarnos a lo que hoy nos enseña la lectura bíblica correspondiente para que entendamos entonces cuál es el camino en medio de un mundo de aflicción. Si tu ley no hubiese sido mi delicia. Y es que estos versículos como tal indican que la condición permanente del Hijo de Dios debe ser siempre buscar la instrucción del Padre. Y aquí en estos versículos nos están hablando de los impíos que están para destruirnos. Y quizás uno referencia la palabra impíos solo con una persona que no practica piedad, pero también hay pensamientos sin piedad, pensamientos que están alejados de la verdad de Dios respecto a una situación para mi vida. Y esos pensamientos nos pueden terminar destruyéndonos, incluso antes que cualquier otra persona ajena a nosotros que quiera hacernos mal. Primero consideremos cuáles son los pensamientos que hoy nos están haciendo mal. Pensamientos que llegan a nuestra vida respecto a nuestra familia, respecto a nuestro esposo, a nuestra esposa, respecto a nuestros hijos. ¿Qué tipos de pensamientos respecto a esta situación del mundo, respecto a nuestro entorno, respecto a nuestra vida como tal, han llegado a nuestra mente? Esos pensamientos que no son acordes a la instrucción de Dios son esas, esas flechas que vienen para, para acabarnos. Es la tiniebla que está cubriendo a la gente, porque la tiniebla y la oscuridad está primero en la mente, en esos pensamientos que llegan a la mente. Entonces, primero un consejo, antes de ir a la palabra de Dios, yo le pido que limpie su corazón. Qué importante este tiempo de oración. Qué importante acercarnos antes de ir a la palabra, al Señor, para que limpie nuestro corazón, para que podamos orar y el Espíritu Santo venga y escudriñe nuestro interior y nos purifique completamente, porque es que en un corazón lleno de amargura no puede saborearse la palabra de Dios y no puede ser una delicia. Hoy usted se va a acercar a verdades como Miqueas capítulo 6, versículo 8, que dice: oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tres cosas que vamos a pasar por alto si nuestro corazón está lleno de amargura. ¿Por qué está un corazón lleno de amargura? Por la aflicción que pueda vivir en medio de su casa, o en medio de su trabajo, o en medio de la iglesia, o en medio del mundo como tal, una enfermedad. Si esa aflicción le está llenando el corazón de amargura, si ese problema que usted tuvo con un amigo, un familiar, está ahorita anclado en su corazón, la palabra de Dios no va a ser su delicia de ninguna manera. Lo segundo que debemos considerar para acercarnos a la enseñanza es que la aflicción viene del mundo, y enfocarnos en nuestra aflicción nos va a llevar a perecer.
Enfocarse en la persona que le hizo lo que le hizo, enfocarse en la enfermedad, no es una respuesta para su vida en este momento. Jesús dijo: en el mundo de aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiemos en Jesús y confiamos en Él cuando elegimos meditar, estudiar, enfocarnos en la palabra de Dios y no en la palabra de su esposo o de su esposa, o no en la palabra del vecino o del amigo. Cuando usted le da vueltas y vueltas a lo que le dijeron, ahí hay mucho ego, porque no se trata de usted, se trata de Dios. ¿Qué es lo que dice el Señor? No es lo que me dijeron, lo que me hicieron, no. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué ha hecho el Señor para mí? Y enfocarnos en su palabra es no darle la razón a la aflicción que hay que trae el mundo. Y tercero, pues procuremos memorizar a diario versículos como estos, como el de Miqueas capítulo 6. ¿Y por qué no memorizamos? Porque estamos muy entretenidos. ¿Por qué si se nos queda lo malo que nos dijeron? ¿Y por qué no se nos queda la verdad que el Señor tiene para nuestra vida? Sí, procuremos memorizar a diario, aunque sea un versículo, o meditarlo, repetirlo. Ese es un gran paso para ser vivificados. Es la experiencia que nos va a levantar de todo estado de postración, nos va a dar ánimo en el poder del Espíritu para hacerle frente a los retos diarios que, pues, la misma aflicción viene en lo cotidiano del mundo. Entonces, yo tengo un escudo, yo tengo una palabra, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero ¿cómo vamos a meditar si no estamos memorizando, si no estamos reteniendo, si no estamos abrazando? Padre Celestial, yo te presento ahora la vida de todos los que están despiertos en su espíritu para oír esta palabra. Y te pido, Señor, cada situación que ha llegado a sus vidas, como una ola que les está arrasando contra situaciones adversas. Te pido que tomes la tempestad del alma, del corazón que está perturbado en su interior, que está llenándose de angustia y de temor iniciando una semana. Señor, sálvales, por favor, con tu brazo de protección y ampárales bajo la sombra de tus alas. Permite que el alma de tu pueblo, Señor, sea libre en medio de tantas aguas y permíteles meditar y memorizar en tu verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y después de esta introducción, en el tiempo que nos queda, vale la pena mirar primero Miqueas, anclado a Hebreos, teniendo presente que hay una revelación. Dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y esa expresión, Él te ha declarado lo que es bueno, está muy relacionado a Hebreos capítulo 5, versículo 14, que dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Solo el Espíritu Santo puede revelar a su corazón la grandeza de estos dos versículos y la profundidad que tiene que entenderlo para que pueda vivirlo. De alguna manera, nosotros, cuando nos desenfocamos y nos quedamos solo en el eco de las palabras de este mundo, estamos pasando por alto estas perlas. Las perlas no se le tiran a los cerdos, y aunque es una palabra muy fuerte, lo que quiere decir el proverbio como tal, más allá de, de, de sentirnos insultados cuando no reconocemos una perla como estas, es que el cerdo no reconoce el valor de una piedra preciosa, de una perla. El niño no reconoce, eh, porque el niño o el inmaduro no tiene la habilidad, porque en su desconocimiento quizás no comprende muchas cosas. Él apenas está aprendiendo a reconocer esos sentidos que él tiene, apenas están desarrollando, ¿sí? No tiene el valor
no alcanza a reconocer el valor y me llamó mucho la atención esta semana que leí acerca de un niño que estaba jugando con un detector de metales y encontró una joya eh, bueno, la verdad, la cifra es impresionante, es una reliquia histórica. eh, y él no entendía, o sea, él simplemente la encontró y por supuesto para los historiadores y para todos los que tienen presente esta joya, pues fue algo impresionante, pero cuando él la vio no entendió que tenía millones, millones de dólares en sus manos. Entonces, ¿qué pasa con este pasaje? El pasaje como tal nos está diciendo que el alimento sólido, que lo que en verdad eh, vale la pena, ¿sí? Solo es para los que han alcanzado madurez. Y la Biblia habla de aquellos que no han alcanzado madurez. Y lo dice precisamente también en otra parte en las Escrituras, hablando del neófito, del niño en Cristo, porque todavía vive en contiendas, en celos, en disensiones. Y eso se lo decía Pablo, ¿sí? Porque siendo aún niños, no habéis podido entonces superar esos celos, esas contiendas. Siendo niños, estamos todavía eh, sin poder avanzar, todavía en la leche espiritual. Siendo niños, estamos en pleitos, contiendas, celos, disensiones. Y eso era lo que le pasaba a la iglesia cuando Pablo le decía, venga, es que entre ustedes todavía hay pleitos. Y aquí es donde tenemos que empezar a considerar la cantidad de conflictos y de problemas que hay. Y cómo es que el Hijo de Dios, el que ha madurado, el que ha crecido, empieza no a ser parte del conflicto, sino a ser parte de la solución en el conflicto. ¿Por qué? Porque tiene el uso de sus sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Porque ya no está egoístamente considerando lo que le hicieron o lo que no le hicieron o lo que le dejaron de hacer, no. Entiende cuál debe ser su postura. Y aquí entonces quiero ya meterme un poquito más en lo que Hebreos en la primera parte está diciendo, porque es que Hebreos nos está hablando de una identificación con con nuestra humanidad, pero también con ese llamado que el Señor nos hace a ser sacerdotes, a ser ministros suyos. Y habla del sumo sacerdote y habla que los sacerdotes en el versículo del 5 al 10 en Hebreos capítulo 5 dice que el sacerdote tiene tres características. Y a nosotros el Señor nos dice que Él nos llamó a ser, que antes no éramos su pueblo, antes no le conocíamos, pero que ahora Él nos ha elegido para ser sacerdotes en medio de su casa, en medio de su familia, nosotros, los que hemos madurado, los que hemos alcanzado madurez, los que podemos probar del alimento sólido, los que ya no estamos en pleitos, disensiones, que me miró, que no me miró, que me dijo, que no me dijo, los que ya nos hemos ejercitado en esto que el Señor nos ha declarado, en el discernimiento de lo bueno y de lo malo, donde nos hemos ejercitado en que en hacer justicia, en amar misericordia, en humillarnos ante nuestro Dios. A esos el Señor les habla en Hebreos 5. Y básicamente hay tres características de estos sacerdotes. La primera es que un sacerdote se elige entre los hombres para que se presente ante el Señor, ¿sí? Y en Hebreos capítulo 5 nos habla que él fue tomado de en medio de los hombres. ¿Por qué? Porque él también es débil, porque él también, pues, comete errores, ¿sí? Solo que, aparte de que él es elegido en medio de los hombres, tiene precisamente esa capacidad, esa habilidad de reconocer quién es, porque no tiene una superioridad moral, porque sabe que es débil también. Entonces dice que todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido, pero no
en contra de los hombres, sino a favor de los hombres. Y ahí es donde radican los problemas en medio de la inmadurez espiritual. Ya hay que ir creciendo, ya la iglesia tiene que ir madurando. El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte, ¿cuándo qué? Cuando vamos creciendo. El pequeño debe ir creciendo. Y usted piensa que vamos creciendo en números, pero realmente usted es el que tiene que ir creciendo. Porque ir creciendo es estar a favor de los hombres y no en contra de los hombres. Usted no puede ir a hacer, entre más se acerque a Dios, más misericordia y más compasión debería desarrollar. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender que el Señor nos llama, pero miren esto, que yo creo que a veces se nos pasa por alto, porque dice que yo me voy a presentar a favor de los hombres, para que se muestre paciente en el versículo 2 con la ignorancia, con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que para el caso de los judíos, y por eso es tan importante entender históricamente lo que significaba ser sacerdote en el pueblo judío, quiero aclararle que ellos sacrificaban hacían unos sacrificios, ¿sí? Y se ofrecían para suprimir esa barrera que había y restaurar la relación con Dios. Ahora, esa barrera que había, pues es el pecado, pero es que el sacerdocio que se ejercía en el pueblo judío tenía muy claro que eran pecados que se hacían, pero no con una conciencia, me explico. No estaba prevista la manera de obtener perdón de pecados para la mente del sacerdote eh, judío cuando ese pecado se cometía con pleno conocimiento. El mismo autor de Hebreos dice, porque si pecamos a sabiendas después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio por el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una convicción que aparece una y otra vez en los sacrificios del Antiguo Testamento, porque muchos pasajes empiezan, por ejemplo, en Levítico 4:2 dice, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos, ¿sí? Números 15 también lo dice. O sea, es un pasaje clave, porque en él se establecen los sacrificios que se requieren si el pecado fue hecho por yerro con ignorancia de la congregación, ¿sí? Pero al final, ¿qué se establece? Mas la persona que hiciere algo con soberbia, ultraja al Señor, será cortada en medio de su pueblo. Su iniquidad caerá sobre ella. Eso dice Deuteronomio 17:12. Y establece, y el hombre que procediere con soberbia, el tal morirá. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado de ignorancia se puede perdonar, que el pecado de soberbia no. Entonces, ¿qué debemos comprender? Que los judíos entendían por ignorancia, más que simplemente falta de conocimiento, o sea, incluían en la categoría los pecados que se cometen cuando uno está fuera de sí por la ira, la pasión o por alguna tentación muy fuerte, y también se podían perdonar los pecados de los que uno se arrepintiera sinceramente, y entendían por pecado de soberbia el pecado frío, calculado, cometido con ojos abiertos contra Dios, y que va seguido, o sea, sin ningún dolor. O sea, yo peco y no me importa. Ese tipo de pecados no era contemplado en el sacrificio, es decir, ese pecado nada que ver. Por eso es el pecado de muerte, el que usted va de frente. Porque es que usted peca y todos pecamos, claro, porque es que me llené de ira y no lo pude controlar. Venga, pero en el pecado, cuando hay genuino arrepentimiento, usted procura ejercitarse en el discernimiento. Venga, esta acción estuvo mal, esta palabra estuvo mal, pero yo me ejercito, es decir,
El Señor me ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Él de mí? Hacer justicia. Lo que dije fue justo. Amar misericordia. ¿Estoy amando la misericordia o estoy amando más mi soberbia y mi altivez? Me estoy humillando delante de Dios. Usted no puede, yo le aconsejo, de verdad memorícese hoy Miqueas 6:8. Porque es que ejercitarse es que usted está luchando. ¿Cuántas veces se puede equivocar? Muchas, pero muchas también. Muchas veces será también su lucha. Usted persevera y cuando uno lucha y lucha y lucha, eso se empieza a notar. No se empieza a notar cuando usted va al gimnasio. Eso se nota. No, usted no me puede decir a mí que lleva 20 años en el gimnasio y no se le nota porque no se le están marcando los músculos sabiendo que está haciendo el mismo ejercicio. ¿Cuántas lesiones la gente no se hace en un gimnasio? Venga, en serio, de verdad, tranquilo, que nos vamos a lesionar. Va a doler este ejercicio de ser mejores en el Señor, sí. Pero ese es el ejercitarnos en el discernimiento del bien y el mal. Me equivoqué, pero soy consciente. Pero ya no puede ser que usted simplemente grite, diga madrazos, se desespere, llevando 20 años en el cristianismo. Considéralo. Considérelo, porque entonces usted hace parte de los que no han alcanzado madurez y por eso es que no tiene sus sentidos espirituales ejercitados en el bien y el mal. Ahora, ese mismo sacerdote que es a favor de los hombres, porque ¿qué tiene ese sacerdote? El sacerdote debe estar identificado con los hombres, tiene que haber pasado por esas experiencias humanas, debe sentir simpatía por los hombres. Yo no quiero hablar ahora de empáticos porque no quiero hablarles de los conceptos ahora, los nuevos simbolismos y significados del mundo. Al fin y al cabo, la simpatía no tiene que ver, hablando de simpatía, y les quiero hablar desde el concepto bíblico, aquí cuando nos habla que este hombre está a favor del hombre, utiliza una palabra muy tremenda y es metropatein. Metropatein es una palabra griega que significa sentir compasión, pero es muy difícil de traducir si no entendemos cómo lo aplicaban los griegos, porque los griegos utilizaban esta palabra y la definían como una virtud en medio de dos extremos, ¿sí? Y esto es una característica de los sacerdotes. Y vamos a ver de qué se trata. Rápidamente quiero hablarles un poco de lo que dice el comentario de William Barclay para que entendamos esta singularidad de la palabra compasión o simpatía, que es en griego metriopatein. Y básicamente quiero hacer referencia a este término porque ellos lo usaban hablando de lo siguiente. Dice que Plutarco hablaba de esa paciencia que implicaba la metropateia y que la definía como el sentimiento de simpatía que le permite a uno levantar a otro y salvarle, ser indulgente y prestar atención, no ignorando el error. Otro griego también habla de la metropateia y dice que es que al no tener metropateia es no estar dispuesto a reconciliarse con otro, con el que tiene ciertas diferencias. Esta palabra es una palabra maravillosa que se refiere a la habilidad de soportar sin perder los estribos con los demás cuando no quieren aprender y cometen los mismos errores interminablemente. Tremendo. Estoy leyendo lo que dice el comentario de William Barclay acerca de esa palabra, compasión. Compasión. En conclusión, yo diría que básicamente un sacerdote no puede ayudar a sus semejantes a menos que tenga ese don de Dios, la metropateia, fuerte y paciente, fuerte y paciente. Y eso el Señor no lo demanda, porque le exigimos a todo el mundo. Y yo no sé si se nos olvidó, seguramente se nos olvida lo que leímos en estos días. Yo lo marqué para mí porque me demanda muchísimo. En Santiago 3, acerca del maestro.
Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y luego acerca del maestro habla de la ley. Entonces, frente a esto, ¿qué nos queda? Sino ejercitarnos, porque en medio de nuestros hogares se tienen que levantar sacerdotes y maestros, ejercitados en esta metropateia, pero sobre todo ejercitados para mí en el discernimiento del bien y del mal, en el discernimiento que nos habla básicamente Miqueas 6:8. El Señor nos ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué está pidiendo de nosotros? 3 cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Porque si yo no puedo hacer justicia y no puedo hacer misericordia, me humillo para confesar mi pecado y decirle al Señor, no soy capaz. Pero cuando yo me humillo realmente delante de Dios, vea, yo sé que una persona está delante de Dios. Porque es como cuando uno coge una plastilina y sé que es lo más cercano a lo que, porque no sé cuántos de ustedes han cogido de verdad arcilla para amasar, pero usted coja una plastilina y coja esa plastilina todo el día, todo el día, todo el día, y esa plastilina está blandita, blandita, moldeable. Yo conozco muchos corazones que dicen que están delante de Dios y yo sé que no, porque no están nada moldeables. Están allí y no aguanto más, y no puedo más, y no quiero más, estoy cansado, estoy cansada. No, cuando usted está en las manos de Dios, usted está, pero dócil, dócil, suavecito, suavecito para Dios. Porque uno en sus manos, la soberbia es como una piedra, pero uno en las manos de Dios, en sus manos, se vuelve dócil, en sus manos. Y por último, también habla de la tercera característica que es muy esencial en un sacerdote, y esto ustedes lo pueden leer, que ninguno se nombra a sí mismo, sino es nombrado por Dios. El sacerdocio no es un oficio que una persona escoge, no, es un privilegio, por supuesto, y es una gloria a los que son llamados para ese ministerio, ¿sí? El ministerio de Dios entre los hombres no es un empleo, no es una carrera, es una vocación. El ministro de Dios debería pues tener presente que no lo escogió, sino que Dios lo escogió a él. Y usted dirá, no, eso le corresponde a los pastores, a los líderes, no sé usted cómo lo vea, pero realmente el Señor nos llama a ser sacerdotes en medio de nuestra familia, en medio de nuestro hogar. Y ya no podemos entonces estar con la lechita espiritual. El Señor nos llama ya a tener el regalo de sentarnos a su mesa y de ser alimentados y sustentados por su palabra de verdad, por esa palabra que nos libera de tantos conflictos, porque hay muchos problemas en el mundo como para que usted esté centrado en lo que le ocurre a usted. Por eso es que los siervos están dormidos, porque están enfocados en ellos mismos. Así que este es el llamado. Y el Señor nos está pidiendo que nos levantemos para ser sacerdotes en medio de nuestras familias, en medio de nuestros hogares. Eh, Les recuerdo que el Señor Jesucristo, por supuesto, cumple todas estas 3 características. ¿Sí? El Señor Jesucristo cumple esas grandes condiciones del sacerdote. Pero si yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Si yo estoy en Cristo, entonces, ¿cómo no voy a ser sacerdote del Dios Altísimo? El que está en Cristo es sacerdote, es luz, es antorcha encendida, no está pidiendo que otro lo sea, entiende que Él es. Y el Señor Jesús no escogió su tarea, Dios le escogió a él para esa tarea. Y cuando fue bautizado por Juan, vino sobre el Señor Jesús esa voz que dijo, tú eres mi hijo amado. Hoy, hoy yo te doy este poder, esta autoridad. Y así el Señor también nos escogió a nosotros. Porque sobre el Señor Jesucristo fue dado toda autoridad. Y por eso Él también nos encomendó a nosotros esta tarea de ser luz, antorcha y sacerdocios en medio de nuestra familia. Pero también el Señor Jesús pasó por experiencias amargas y comprendió que esas debilidades que nosotros teníamos, pues él las llevó en la cruz, ¿sí? El Señor Jesús en su sufrimiento, si bien no tuvo pecado,
pero sí sufrió nuestros dolores, sí ha padecido nuestras angustias. Allá en el Getsemaní, el autor de Hebreos lo recuerda, lo trae a memoria. Aprendió de todas sus experiencias y en medio de la angustia él sufrió, pero ese sufrimiento fue para la gloria de Dios. Aprendemos en el sufrimiento lo que enseñamos en la canción, decía un poeta. Y el Señor Jesucristo con su propio sufrimiento nos enseñó a nosotros, así que sí debemos soportar, pero soportemos en las manos del Señor el sufrimiento y la aflicción que vivimos en este mundo, en la confianza de que Cristo venció al mundo. Este es un momento para orar. Iniciemos entonces esta semana en la certeza de lo que el Señor tiene para nosotros.